En febrero de 1978, Steven Kubacki, un joven de 23 años, estaba matriculado en una pequeña universidad cristiana llamada Hope College, ubicada en la ciudad de Holland, en las costas sureste del lago Michigan. Era un estudiante de historia estudioso pero excéntrico, que una vez coescribió un artículo de opinión para el periódico del campus sobre la colección insuficiente de libros en la biblioteca de la universidad, argumentando que la escuela debería instalar un sistema de seguridad electrónico para protegerse contra robos. Bob Namar, quien se graduó de Hope en la primavera del 78, y aunque no conocía personalmente a Steve, sabía que su reputación le precedía. Los compañeros de estudio hablaban de Steve como si fuera algún tipo de genio libre, y aunque era bastante conservador en su estilo de vida, el hecho de que viviera fuera del campus le daba el aire de un erudito rebelde. Definitivamente era un gran aficionado a Dungeons and Dragons, dijo Namar, pero lo asumía con orgullo, era genial, no era el nerd promedio, eso es seguro. Kubacki también era conocido por ser un entusiasta del aire libre que había escalado montañas mientras estudiaba en el extranjero en Europa. Había practicado esquí de fondo en la misma área que bordea el lago Michigan antes, y el viaje de ese fin de semana no había sido particularmente inusual. Pero su viaje de esquí de fondo planeado solo para febrero del 78 resultaría ser uno que cambiaría su vida para siempre. Steve había planeado pasar el fin de semana en un viaje de esquí de fondo solo, regresando el lunes a más tardar. Los compañeros estudiantes dicen que cuando llegó el lunes y Steve no apareció, solo hubo una leve preocupación, pero cuando el estudiante usualmente puntual y diligente no se presentó por un segundo día consecutivo, rápidamente se hizo obvio que algo estaba terriblemente mal. Como se informó por primera vez de su desaparición, realmente depende de quién contara la historia, pero si se cree en un informe de noticias local del 21 de febrero de 1978, unos motonieves en Saugatuck avistaron un par de esquíes de fondo y una mochila abandonados en la nieve. Inmediatamente contactaron a las autoridades, quienes lanzaron una búsqueda por aire y tierra. Pronto se presentó un informe de persona desaparecida con el departamento de policía local, que pudo coordinar su búsqueda en el área donde Steve supuestamente había comenzado su viaje. Fue allí donde encontraron un rastro de 190 metros de huellas en la nieve, del mismo tamaño y rastro que las botas de esquí que Steve habría estado usando. Pero inquietantemente, estas mismas huellas conducían más allá del borde del lago Michigan, terminando abruptamente de una manera que llevó al personal de búsqueda y rescate a concluir que Steve de alguna manera se había ahogado bajo una gruesa capa de hielo sin romper. Aunque nunca se pudo probar completamente, la conclusión oficial fue que Steve estaba muerto, y solo sería cuestión de tiempo antes de que las corrientes del lago Michigan depositaran su cadáver en descomposición en algún lugar de las costas del lago Michigan. La familia de Steve estaba devastada y se resignó a esperar mucho tiempo por respuestas a las muchas preguntas que rodeaban su desaparición, pero no tenían idea de cuán cerca o impactantes serían esas respuestas. Steve Kubacki no tenía idea de que estaba desaparecido cuando abrió los ojos una noche de sábado y se encontró acostado sobre un parche de césped en un lugar con el que no estaba familiarizado. A medida que recobraba el sentido, se dio cuenta de que no reconocía la ropa que llevaba puesta, ni la mochila que poseía, ni su mochila original ni sus esquíes estaban a la vista, y de alguna manera no recordaba dónde o cómo los había perdido. Sintiéndose extremadamente desorientado, Steve se levantó, se acercó a un transeúnte y le preguntó dónde estaban. Pittsfield, respondió el transeúnte con confusión. Pittsfield, respondió Stephen inicialmente, creyendo que estaba en el suburbio de Ann Arbor con el mismo nombre. ¿Cómo llegué hasta Ann Arbor? Ann Arbor. El transeúnte sonó aún más confundido ahora. Amigo, esto no es Michigan, esto es Pittsfield, Massachusetts. Luego, el transeúnte señaló a un carro estacionado cerca, mostrando claramente una placa de Massachusetts. Steven estaba atónito. Solo había planeado esquiar por el campo fuera de Holland, Michigan, pero no solo había terminado a más de 1,127 kilómetros al este de su ruta propuesta, sino que no tenía absolutamente ningún recuerdo de cómo había llegado allí. La situación era horripilante en sí misma, pero cuando David pasó por un kiosco de periódicos cercano y posó los ojos en el periódico, casi se desmaya del susto. En la esquina superior de la página, la fecha decía 5 del 5 del 79,
Pero eso era imposible, porque significaba que Stephen había pasado los últimos 15 meses en algún tipo de coma despierto, uno en el que había hecho un viaje de casi 1.610 metros a través del país. En estado de shock completo, Stephen logró recordar que tenía una tía en un lugar llamado Great Barrington, Massachusetts, que resultó estar a solo unos 33 kilómetros de Pittsfield. Como no tenía dinero, logró hacer autostop hasta la casa de su tía, quien dice haber recibido el susto de su vida cuando lo vio en la puerta. Era como ver a un fantasma, dijo más tarde. La emotiva reunión de Steve con la familia que había pensado que estaba muerto se convirtió en una sensación mediática nacional en una conferencia de prensa convocada apresuradamente. Steve le dijo a un grupo de reporteros que cuando despertó en Pittsfield llevaba puesto un conjunto de ropa diferente al que había salido el año anterior. También tenía una nueva mochila llena de mapas y señales de autostop que sugerían que había viajado extensamente durante su episodio inconsciente de un año. De alguna manera estaba en posesión de recuerdos de Sacramento, San Francisco, Reno, Chicago y Utah. También tenía $40 en efectivo, anteojos nuevos, zapatillas y una camiseta de una maratón que había tenido lugar en Wisconsin. «Siento que he corrido mucho», dijo en una entrevista la semana que reapareció. Su memoria hasta su desaparición se mantuvo intacta, dijo. Lo último que recordaba era sentir frío y miedo de estar perdido en la oscuridad helada. Steve le dijo a un reportero que creía que su desmayo fue causado por agotamiento y exposición, y dijo que vería a un médico para un examen físico, pero a pesar de la insistencia de sus padres, no vería a ningún tipo de terapeuta o psiquiatra. Mi padre iba a firmar la casa a mi nombre, tenía 3 cursos en la escuela y ningún problema, dijo. No había problemas con chicas. Tenía un trabajo alineado con el periódico Holland Sentinel. Estaba en un buen lugar mentalmente, así que no creo que ese lado de las cosas tenga algo que ver con eso. Obviamente Steve no terminó tomando el trabajo en el Sentinel, y su licenciatura fue otorgada en ausencia de Hope College cuando se pensó que había fallecido. Aunque la teoría más comúnmente aceptada era que se había ahogado, algunos de los detectives que investigaron su desaparición tenían dudas de que Stephen estuviera realmente muerto. En un punto, los detectives estaban tan desconcertados que enviaron los registros dentales de Stephen a Chicago para ver si Kubacki podría estar entre las víctimas no identificadas del asesino en serie John Wayne Gacy. Hoy en día, Stephen está vivo y bien, y trabaja como psicólogo en el noroeste del Pacífico. Durante décadas se ha negado a hablar sobre su desaparición con los reporteros, y cualquier intento de contactarlo generalmente es ignorado de inmediato. Los reporteros incluso han contactado a su ex esposa, asumiendo que ella podría arrojar algo de luz sobre el misterio, pero ella también se niega rotundamente a revelar lo que sabe. El caso de Stephen es quizás uno de los casos más fascinantes de una persona desaparecida que aparece viva y por varias razones, pero la falta de cobertura mediática contemporánea del evento es francamente desconcertante. Solo en pequeños rincones oscuros de tableros de mensajes obsesionados con lo paranormal, ha sido el caso de Stephen algo cercano a ser completamente explorado. Allí, la explicación más comúnmente aceptada se vincula al hecho de que el sitio de la desaparición de Steve estaba cerca del límite sureste del Triángulo del Lago Michigan, un área que se extiende desde Manitowoc, Wisconsin, hasta Ludington, Michigan, y hacia el sur hasta Benton Harbor, donde se dice que han tenido lugar varias otras desapariciones misteriosas. Pero no solo las personas han sido víctimas del primo menos conocido del Triángulo de las Bermudas, ya que el área ha visto numerosos desastres aéreos inexplicables, naufragios y desapariciones que se remontan siglos atrás. Hay historias de barcos fantasmas, aviones fantasmas, avistamientos de ovnis altamente corroborados, y un cuento particularmente escalofriante sobre una tripulación de navegación competitiva que pasó por lo que suena como un vórtice durante una práctica en una tranquila noche de verano temprano. Después de una repentina y dramática caída de niebla y viento, llenando la vela principal desde 2 direcciones opuestas, 3 barcos de madera tomaron vida propia y realizaron giros sincronizados de 360 grados sin nadie al timón. Pero por mucho que algunas de estas historias suenen como algo sacado de una novela barata, y bien podrían serlo, la desaparición de Stephen fue bien documentada, y de ninguna manera es un elaborado engaño. Bien podría ser que el hombre sufriera algún tipo de lesión en la cabeza,
que explicaría su pérdida de memoria. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué un examen médico posterior lo encontró en perfecto estado de salud? Unos años después del evento, Stephen Kovacs le dijo a los medios que estaba intentando reconstruir los pasos que había dado el día de su viaje de esquí en solitario, esperando que eso le diera suficientes pistas para reconstruir dónde había estado y qué había estado haciendo durante ese lapso en su memoria. Pero incluso después de este oscuro peregrinaje al lugar donde había desaparecido, Stephen no parecía encontrar ninguna respuesta nueva, y si lo hacía, definitivamente no hablaba con ningún periodista al respecto. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿ha permanecido Stephen callado sobre su desaparición porque sigue siendo un misterio para él, o desde entonces ha recordado algo tan terrible que no puede obligarse a hablar de ello? Poco más explicaría una pared tan rígida de silencio por parte de sus amigos y familiares. Pero al final del día, parece que el enigma de la extraña desaparición de Steve Kubacki seguirá siendo un misterio sin resolver para siempre. En junio de 1969, Denise Martin, un niño de 6 años, acompañó a su familia en un viaje de campamento al Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, una cadena montañosa que se eleva a lo largo de la frontera entre Tennessee y Carolina del Norte en el sureste de los Estados Unidos. El nombre de las Grandes Montañas Humeantes proviene de la niebla natural que a menudo cubre la cordillera, aparentando grandes columnas de humo a la distancia. Curiosamente, esta niebla es causada por los químicos emitidos por la flora local, químicos que tienen una alta presión de vapor y se vaporizan fácilmente a temperaturas y presiones normales. Aún habiendo escuchado la explicación científica detrás del fenómeno, ver toda esa niebla aferrándose a las cimas de las montañas es realmente una vista muy inquietante. Originarios de Knoxville, Tennessee, la familia Martin tenía una larga tradición de celebrar el Día del Padre haciendo viajes de campamento a las Grandes Montañas Humeantes, y 1969 marcaría el primer viaje de Dennis a los bosques en compañía de su padre, su hermano mayor y su abuelo. El grupo condujo hasta Cades Cove, un valle aislado ubicado en la sección de Tennessee del parque. Luego caminaron hacia Russell Field, donde montaron campamento y comenzaron a prepararse para la primera noche bajo las estrellas. A la mañana siguiente, se dirigieron hacia Spence Field, una pradera alta y pintoresca y un lugar popular para acampar, que estaba dividido por las colinas onduladas y los picos montañosos del Sendero de los Apalaches. Cuando el grupo llegó a Spence Field, Denise y sus hermanos mayores se dispusieron a explorar el campamento y, según se informa, hablaron con muchos de los otros campistas que habían instalado sus tiendas en las cercanías. Así fue como entablaron conversación con un grupo heterogéneo formado por niños de otros campistas, quienes rápidamente se hicieron amigos de los chicos Martin. El padre de Dennis estaba complacido de ver a su hijo llevándose tan bien con los otros niños, y tener a sus hijos ocupados significaba que los adultos podían ocuparse de la importante tarea de montar su tienda para 4 personas. Una vez completada la tarea, Denise seguía jugando con un grupo de otros niños, y su padre observó cómo el grupo tomaba posiciones de escondite de las cuales planeaban emboscar juguetonamente a un grupo de adultos que se acercaba. Cuando los adultos entraron en la zona de asesinato imaginaria de los niños, todos saltaron gruñendo y rugiendo como animales salvajes mientras se lanzaban sobre sus padres riendo. Todos excepto uno. Todos excepto el pequeño Denise. Su padre observó con creciente preocupación cómo pasaban los segundos, y Denise aún no emergía de su escondite. Eventualmente, no pudo soportarlo más y, después de levantarse de su silla de camping, el padre de Denise se dirigió hacia el lugar donde había visto por última vez a su hijo de 6 años, y comenzó a llamarlo por su nombre. Pero lo que comenzó como órdenes severas de un padre, pronto degeneró en súplicas aterrorizadas. A medida que continuaba llamando desesperadamente, las otras familias comenzaron a darse cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Una vez que el abuelo de Dennis supo que estaba desaparecido, puso al grupo en acción, enviando un grupo 3 kilómetros arriba por el Sendero de los Apalaches con su hijo, mientras él lideraba otro grupo de regreso hacia la estación de guardabosques de Cades Cove, llegando allí alrededor de las 8:30 p.m. esa noche. Así comenzó una extensa y bien publicitada operación de búsqueda y rescate, en la que el personal del Servicio de Parques Nacionales
Fue complementado por soldados de la Guardia Nacional e incluso una unidad de boinas verdes. En el punto álgido de la operación de búsqueda, más de 1.400 personas operaban en los pocos metros cuadrados alrededor de Spencefield, pero ni una sola encontró algo que pudiera llevarlos hasta el niño desaparecido. Sin embargo, en el transcurso de la operación, los esfuerzos de búsqueda recibieron una gran cantidad de críticas de expertos en búsqueda y rescate de todo el país, quienes dijeron que el gran número de personal involucrado potencialmente oscureció rastros en un terreno que ya era difícil de rastrear debido a la fuerte lluvia. Sorprendentemente, en un punto se encontró una huella de zapato que pertenecía a la de un niño, pero la pista fue descartada como perteneciente a uno de los Boy Scouts que ayudaba con la búsqueda. Más tarde, sin embargo, los investigadores se lamentaron cuando descubrieron que las huellas provenían de un niño que faltaba un zapato, el cual desapareció en las orillas de un arroyo, lo que sugería que era posible que las huellas pertenecieran a Martin. Esta teoría recibió apoyo cuando se encontró un zapato y un calcetín de tamaño infantil, descartados solo 3 días después. Aunque el personal de búsqueda y rescate continuó su búsqueda durante más de 2 semanas, escudriñando las laderas día y noche en turnos continuos, nunca se encontraron más pistas sobre el paradero de Martin. La familia Martin estaba comprensiblemente desesperada por respuestas, por lo que ofrecieron una recompensa de $5,000 por cualquier información que los reuniera con su amado Dennis. Esto llamó la atención de un puñado de supuestos psíquicos, quienes, según algunos podrían argumentar, buscaron explotar el dolor de la familia Martin y quizás obtener dinero si adivinaban el área correcta de las Smokies para buscar. Sorprendentemente, ninguno de estos psíquicos demostró ser de alguna ayuda. Muchos años más tarde, en 1985, un hombre que aparentemente había estado recolectando ilegalmente ginseng americano en el parque, afirmó haber encontrado los restos esqueléticos de un niño mientras exploraba los bosques. El hombre dijo que debería haber informado del hallazgo, pero tenía miedo de ser procesado por su pasatiempo prohibido. No solo eso, sino que también fue incapaz de señalar a los investigadores la dirección del sitio donde había encontrado los huesos en primer lugar. Han surgido muchas teorías que han intentado explicar qué le sucedió a Dennis Martin ese día. La mayoría de los detectives, tanto aficionados como profesionales, creen que Dennis se desorientó mientras buscaba un lugar para esconderse, quizás olvidando el camino de regreso al campamento cuando salió de él. De cualquier manera, Dennis luego se alejó más del campamento y fácilmente podría haber caído por una de las muchas pendientes empinadas y barrancos que salpican el área alrededor de Spencefield. Sin embargo, Dennis llevaba una camiseta roja brillante cuando desapareció, algo que no sería fácil para los equipos de búsqueda y rescate pasar por alto. Dennis tendría que estar completamente cubierto de follaje para permanecer indetectado con ese color de camiseta, y aunque es factible debido a su pequeño tamaño, la probabilidad de eso es extremadamente baja. Otros son rápidos en recordarnos la presencia de osos negros en el área, así como víboras de cobre y cerdos salvajes, todos los cuales habrían representado una amenaza considerable para el pequeño Martin de 6 años. Los guardabosques le dijeron a la policía investigadora que un oso con bajo peso había sido capturado en una trampa para jabalíes en el área de Spencefield solo 2 semanas antes, aunque el oso fue liberado de manera segura. El incidente sugirió que podría haber estado luchando por encontrar suficiente comida, llevándolo a recurrir a una fuente de alimento menos familiar. Sin embargo, por trágicas y brutales que sean las teorías mencionadas, el padre de Dennis cree algo considerablemente más siniestro, basado en el testimonio de un testigo ocular, Harold Kay, quien dice haber escuchado un fuerte grito la misma tarde que Dennis desapareció. El padre de Dennis cree firmemente que su hijo fue secuestrado por un depredador oportunista poco después de escuchar el grito. Harold Kay afirmó haber visto a un hombre desaliñado y barbudo, con cabello salvaje y despeinado, huyendo a través de los bosques en un aparente intento de no ser detectado por los campistas cercanos. La familia de Harold explicó que vieron un destello de rojo sobre los hombros de la figura, lo que algunos creen que era en realidad el propio Dennis, llevado al hombro de esta figura misteriosa mientras se lo llevaban. Harold más tarde especuló que el hombre podría haber sido un destilador ilegal, explicando su reticencia a ser visto. A pesar del informe, los investigadores del FBI finalmente lo descartaron,
diciendo que, por mucho que Harold tuviera buenas intenciones, su relato era francamente poco fiable ya que su cronología de los eventos estaba desfasada. Pero un guardabosques jubilado lamentó el fracaso en seguir adecuadamente las huellas o la aparición del hombre de aspecto rudo, argumentando que como la ubicación del avistamiento estaba cuesta abajo desde donde desapareció Dennis, era posible cubrir esa distancia en el marco de tiempo, incluso llevando a un niño, pero que el individuo en cuestión tendría que tener una fuerza, sigilo y resistencia impresionantes. Entonces, si este es el caso, ¿quién es este hombre misterioso y peludo, este vagabundo barbudo que aparentemente es capaz de una hazaña física tan impresionante, incluso si fue en el contexto del despreciable secuestro de un niño? Dada la falta de investigación sobre su avistamiento o sus huellas, parece que nunca lo sabremos. Pero incluso si llegáramos al fondo del misterio de un hombre que vive en las montañas Apalaches con una inclinación por secuestrar niños, no creo que las respuestas nos traigan ningún consuelo. Quizás el cierre valdría la pena, especialmente para la familia, pero las pesadillas pueden tener un alto precio. Y preguntarse qué le sucedió al joven Dennis Martin puede dejar incluso al lector de Crímenes Verdaderos más endurecido con algunas noches muy inquietas. Establecido en 1908 por Theodore Roosevelt, el Big South Trail es una ruta de senderismo de 18 kilómetros que atraviesa la agreste zona de Comanche Peak hasta llegar al Parque Nacional de las Montañas Rocosas en Colorado. Los excursionistas experimentados han descrito el Big South Trail como de dificultad media, pero como señaló uno de ellos, hay áreas donde las cornisas tienen solo 62 centímetros de ancho, lo que puede ser realmente difícil, y si no estás en forma puede agotarte bastante. Conocido por su belleza pintoresca, el sendero es también un refugio de vida silvestre y hogar de alces, lince rojo, osos negros y pumas, solo por nombrar algunos. Las temperaturas promedio en el sendero varían desde máximas en los 60 grados superiores en verano hasta mínimas frígidas de 10 a 15 grados en invierno, lo que lo hace perfecto tanto para actividades al aire libre soleadas como nevadas. La belleza natural y salvaje de la zona fue en parte lo que motivó a los hermanos Allen y Arlen Atadero a fundar el Pudra River Resort, un lugar para que excursionistas y amantes de la vida al aire libre de todo tipo puedan disfrutar de su hobby favorito. Allen mencionó que él y sus hermanos pasaban tanto tiempo allí, que sentían que se estaban convirtiendo en parte del paisaje. Por eso, al final, tuvo sentido trasladar a sus familias allí. La vida en el complejo fue relativamente tranquila hasta el otoño de 1999, cuando un grupo de solteros cristianos estaba ayudando a Allen a prepararse para el invierno a cambio de alojamiento gratuito. El 2 de octubre, el grupo de solteros decidió que querían visitar una granja de trucha cercana, a poco menos de 3 kilómetros del complejo en sí. Allen conocía bien a varios del grupo de solteros, y dado que su hija de 6 años, Jocelyn, quería unirse a ellos, sabía que no podía darle permiso sin que su hermano de 3 años, Jared, quisiera acompañarlos. Así que confiando en el grupo de solteros, Allen les dio permiso para llevar a sus hijos con ellos en su caminata. Aproximadamente a las 10 de esa mañana, emocionado por estar en una de sus primeras verdaderas aventuras al aire libre, Jared corría adelante del grupo, pero no más de unos 32 metros antes de que sus guardianes en el grupo de solteros lo llamaran de vuelta. Alrededor de las 11:30, el grupo se detuvo para hablar con algunos pescadores con los que su pequeño explorador se había encontrado mientras estaba adelante, y después de una breve conversación, continuaron por el sendero. Para entonces, el grupo había comenzado a separarse o dispersarse a medida que caminaban, algunos más rápido y otros más lento, con al menos un adulto con la hermana de Jared y Jared, quien continuamente corría adelante de todos los demás. Poco después, el pequeño Jared giró en una curva del sendero y desapareció de la vista. Técnicamente no estaba más adelante de lo que solía estar, por lo que sus guardianes no se preocuparon demasiado, pero cuando ellos también giraron la curva, no había señales de él con el pequeño abrigo beige que llevaba puesto. Uno de los grupos de solteros se adelantó para intentar encontrar al niño, pero no había rastro de él, y resultó que la última imagen de Jared joven, girando la esquina ciega en el sendero, fue la última vez que alguien lo vería con vida. En los días siguientes, se montó una enorme operación de búsqueda y rescate.
pero no se encontró ni una sola señal de Jared Atadero. De hecho, tomaría casi 4 años encontrar alguna pista de su fallecimiento, pero estas pistas parecían solo plantear muchas más preguntas de las que respondían. Después de buscar aproximadamente 1 hora, algunos miembros del grupo de senderismo regresaron al Pudra River Resort para darle la mala noticia a Alan, de que su hijo de 3 años se había perdido en el bosque. En pánico, Alan condujo inmediatamente para encontrarse con el resto del grupo y ayudarles a continuar la búsqueda durante otra hora más o menos. Durante este tiempo, algunos de los 11 miembros del grupo de senderismo dijeron haber escuchado algún tipo de grito agudo, incluyendo la hija de 6 años de Alan, Jocelyn. Le pregunté qué tipo de grito era, si alguien estaba siendo atacado o jugando con alguien, dijo Alan más tarde. Ella dijo que sonaba como un grito juguetón, como si alguien fuera a tocarlo. Como parecía que Jared estaba al alcance del oído, el grupo continuó buscando intensivamente, pero no importa cuánto lo intentaron, simplemente no pudieron localizar a su pequeño perdido. Así que, justo antes de las 4 de esa tarde, Alan regresó corriendo al complejo para llamar al 911. Menos de 30 minutos después, el especialista en servicios de emergencia del condado de Larimer, Bill Nelson, recibió una alerta de busca personas de emergencia, informándole que un niño había desaparecido en el Big South Trail. A su vez, Bill contactó a su gerente de búsqueda y rescate, quien de inmediato movilizó a varios equipos de SAR para prepararse para una operación grande pero delicada. Dentro de las 2 horas siguientes a la búsqueda original y al personal del 911, había botas en el terreno en el acceso inferior del Big South Trail, con un total de 65 personas involucradas en la búsqueda de Jared. 1 hora y media después de su búsqueda, el personal de rescate había recorrido la mayoría del sendero, y aún no había localizado a Jared. Como resultado, el área de operaciones se expandió enormemente con refuerzos, incluidos helicópteros de la Fuerza Aérea que llegarían la mañana siguiente a las 7. El 2 de octubre de 1999, un helicóptero UH-1N Huey con base en Cheyenne hizo su primer paso sobre el Big South Trail y permaneció como el ojo en el cielo del equipo de búsqueda y rescate hasta tarde en la mañana. Después de regresar al aeropuerto municipal de Fort Collins Loveland para repostar, el helicóptero llegó de nuevo a la zona de búsqueda alrededor de las 3:30 de esa tarde. Sin embargo, durante su segundo patrullaje sobre el sendero, el helicóptero luchó con las condiciones de la montaña y se estancó, cayendo más de 30 metros antes de estrellarse a través del dosel de pinos cerca del acceso al sendero. A bordo del Huey había 4 miembros del servicio de la USAF, pero también un representante del equipo de búsqueda y rescate del condado de Larimer llamado Mark Sheets. Cuando se estrelló, Mark fue el único pasajero que no estaba asegurado en un asiento, ya que estaba en el suelo con la puerta abierta. Dijo que cuando vio que las hélices golpeaban la cima de los árboles y pedazos del helicóptero se esparcían por el bosque, se apresuró a cerrar la puerta, pero una rama de árbol separada encontró su camino en la bodega y golpeó al médico de la Fuerza Aérea a bordo directamente en la cara, fracturando la cuenca del ojo del médico y causando que la sangre brotara de una herida abierta. Por algún golpe de suerte, la tripulación de la Fuerza Aérea pudo escapar de los restos del helicóptero, pero Mark Sheets había sido completamente noqueado y todavía estaba atrapado en la masa de metal desmoronado que aún corría peligro de explotar. Los miembros de búsqueda y rescate corrieron hacia el helicóptero caído, rompieron una ventana y lograron sacar al inconsciente Sheets antes de que pudiera sufrir más daño, pero aún así había recibido una severa conmoción cerebral en una herida en forma de L de 33 centímetros, que dejó su fémur expuesto. Mark también sufrió 3 vértebras rotas en la parte baja de la espalda y un hombro roto, posiblemente por haber sido sacado de los restos tan violentamente. El accidente del helicóptero definitivamente retrasó mucho la búsqueda, pero afortunadamente todos sobrevivieron y los esfuerzos de búsqueda continuaron hasta el tercer día. El tercer día vio la llegada de equipos de buceo de la policía especialmente entrenados que exploraron las profundas pozas del cercano río Pudre. Se envió otro helicóptero para ayudar en la búsqueda, pero encontró vientos giratorios que requerían potencia total para evitar estrellarse. Esto consumió rápidamente los suministros de combustible del helicóptero y pronto se vio obligado a regresar a la base aérea de Fort Collins. Durante los siguientes 3 días,
voluntarios bien intencionados pero mal equipados comenzaron a acosar a la oficina del sheriff del condado de Larimer y al equipo de búsqueda y rescate del condado de Larimer para que les permitieran ayudar. El pequeño Jared había estado desaparecido casi una semana en ese momento, y el tiempo se estaba acabando para encontrarlo a salvo. Aprobaron y pronto el número de personal de búsqueda y rescate se había hinchado a más de 200 e incluía una docena de equipos de perros, rastreadores profesionales, un equipo de buceo y un avión de búsqueda. Pero incluso con todos esos cuerpos y activos, la operación de búsqueda y rescate fue un fracaso completo y absoluto. No se encontró ni una sola pista utilizable sobre el paradero de Jared. En consecuencia, los funcionarios se vieron obligados a notificar a la familia Atadero que la búsqueda de Jared había sido suspendida. El subjefe del condado de Larimer, Bill Nelson, convocó apresuradamente una conferencia de prensa en la que dijo a los periodistas reunidos: «Trabajamos 8 días sólidos para empezar, y eso fue las 24 horas del día durante 8 días. Hicimos algo de búsqueda nocturna, fue limitada hasta cierto punto, pero siempre tuvimos gente en el campo haciendo ruido. Así que si alguien estaba ahí fuera, ahora Jared lo habría escuchado. Tal vez habría respondido». Jane Schmievsky, miembro de la unidad canina de búsqueda y rescate del condado de Larimer, dijo que la búsqueda fue una de las más intensas en las que había participado. Nunca había estado involucrada en la búsqueda de un niño antes, y aunque era de esperar, quedó asombrada por el nivel de cobertura mediática. Se convirtió en un verdadero episodio nacional, dijo. Así que eso nos puso mucha presión a nosotros y mucha presión a los perros. El sheriff del condado, Justin Smith, era solo un sargento de bajo rango en 1999 cuando Jared desapareció. Dijo que el accidente del helicóptero fue un evento extremadamente estresante, que definitivamente tuvo un efecto negativo en un periodo crucial de la búsqueda, y que el intenso interés de los medios solo exacerbó la situación. Cabe señalar que todo esto ocurrió justo en el momento en que el gran jurado del caso de John Bennett Ramsey estaba a punto de emitir acusaciones, por lo que el concepto de niños en peligro estaba muy presente en el imaginario nacional. Naturalmente, los medios acudieron en masa para satisfacer el apetito del público por respuestas, y en un momento, 17 camiones satelitales de televisión se alinearon en la carretera 14 de Colorado, y el área estaba llena de reporteros y equipos de cámaras con abrigos de piel para protegerse del frío amargo de Colorado. Mientras tanto, las líneas directas de información policial estaban llenas de llamadas, incluido un número de psíquicos autoproclamados que afirmaban saber dónde podrían encontrar los operadores de SAR al aterrorizado pero aún vivo Jared. Los equipos de televisión observaron a un hombre medicina nativo americano que visitaba la zona y les informó que había llegado para realizar una especie de ritual en el que pediría a la montaña que devolviera al niño a sus padres. Y en un incidente particularmente inusual pero saludable, un hombre descalzo con una mula apareció en el sendero y se ofreció como voluntario en el esfuerzo de búsqueda. Pero por más sincero que fuera el gesto, los equipos de perros y las aeronaves no habían encontrado ningún signo de Jared, por lo que un par más de ojos en el suelo demostraron ser de poca utilidad. Aunque les dolía hacerlo, los voluntarios de rescate se vieron obligados a suspender completamente su búsqueda. Durante años, el caso de la desaparición del pequeño Jared permaneció como un completo y absoluto misterio. Esto fue hasta junio de 2003, cuando los excursionistas Rob Osborne y Garrett Watts estaban visitando el Big South Trail. Rob señaló que habían elegido el cañón de Powder como un área que les gustaría explorar, por lo que decidieron llegar allí a través del Big South Trail. Habían escuchado cuán hermosa y salvaje era la zona alrededor del río, y dado que esa era la razón principal por la que Gary y él se habían interesado en el senderismo, pensaron que valdría la pena visitarla. Mientras hacían su excursión, Rob y Gareth terminaron en un campo de rocas y decidieron subir unos 610 metros hasta llegar a la cima. «Es un país notable allá arriba, pero realmente fue una lucha», dijo Gareth más tarde. «Constantemente tienes que estar pendiente de tus pies, enfocándote en el área frente a ti para no torcerte un tobillo o algo así». Ambos habían caminado por áreas cercanas antes y estaban conscientes del misterio de Jared Atadero debido a la cantidad de atención mediática que había recibido. Como excursionistas experimentados, habían teorizado en 1 o 2 ocasiones sobre la causa de la desaparición del niño. Supusimos que había sido arrastrado río abajo y posiblemente tomado por un puma,
dijo Rob. Obviamente había la posibilidad de que algo más siniestro hubiera ocurrido, pero es algo de lo que realmente no hablábamos. Teniendo hijos propios, simplemente no era algo en lo que quisiéramos pensar. Pero dado que estaban caminando por la misma área donde Jared había desaparecido, la pareja sentía un sentido inquietante de temor, y no podían dejar de pensar en el misterioso e inquietante incidente. Sin embargo, ninguno de los dos esperaba el descubrimiento que estaban a punto de hacer ese día. Rob y Gareth generalmente se adherían a senderos populares principalmente por motivos de seguridad, pero en esa primera visita al Big South Trail, con el pensamiento de la desaparición de Jared en sus mentes, decidieron aventurarse fuera del camino trillado. No salimos con la intención de encontrar algo, agregó Gareth. Suponíamos que si un equipo completo de gente no pudo encontrar nada, no había manera de que nosotros pudiéramos. Pero supongo que había un elemento de «y sí», ¿sabes? Y entonces, aproximadamente una hora después de la caminata, simplemente nos topamos con ello. Al principio no podía creer lo que veían mis ojos. De alguna manera, Rob y Gareth se habían topado con un conjunto de ropa de niño a más de 152 metros del sendero, donde había sido visto por última vez. Fue entonces cuando vi el zapato, dijo Gareth. Definitivamente era un zapato de niño, y estaba prístino, como si alguien acabara de sacar el pie de él, ¿sabes? Fresco, como si pudieras mirar hacia arriba y ver a un niño saltando alrededor buscando su zapatilla. Pero luego, los dos compañeros de senderismo encontraron otro zapato a juego, una chaqueta de lana marrón y un par de pantalones de chándal azules que habían sido volteados del revés. En sus ojos, no había manera de que esa ropa pudiera ser de Jared Atadero. El niño había desaparecido casi 4 años antes, y no era concebible que hubieran estado expuestos a los elementos todo este tiempo, y aún así parecieran nuevos. Sin embargo, por si acaso, los dos hombres tomaron fotografías de la ropa y llamaron al 911 a la primera oportunidad disponible. Cumplieron con la solicitud del detective de enviar por correo electrónico las fotografías que habían tomado, las cuales luego fueron reenviadas a Alan Atadero, quien vivía en Littleton en ese momento. El detective se quedó atónito cuando recibió una respuesta que afirmaba que la ropa sí pertenecía a Jared. Dentro de 24 horas, las autoridades estatales habían reunido un equipo compuesto por miembros de la oficina del sheriff del condado de Larimer, funcionarios de búsqueda y rescate del condado de Larimer, guardabosques de la División de Vida Silvestre de Colorado y voluntarios de una organización conocida como NecroSearch. Todos fueron dirigidos a reunirse en el acceso al Big South Trail para comenzar la búsqueda de los restos de Jared. Más tarde, con Alan Atadero y personal de la Red Local de Protección Infantil, uniéndose al esfuerzo de búsqueda, lograron recuperar los restos de todo el atuendo que Jared llevaba el día de su desaparición, los cuales estaban esparcidos en un área de 8 metros. La chaqueta de tela parecía tener marcas de perforación y los pantalones estaban desgarrados, mientras que los zapatos de nylon mostraban poco desgaste, llevando a los investigadores a concluir que algunos de los artículos estaban resguardados de los elementos y otros expuestos. Era la explicación más simple, pero no necesariamente la correcta. Luego, a unos 55 metros al norte y 6 metros más alto en elevación que el lugar donde se encontró la ropa, la policía hizo un escalofriante descubrimiento. Era un pequeño fragmento de cráneo humano incrustado en una grieta y apenas visible a simple vista. Cerca, sobre un tronco que atravesaba la grieta donde se encontró el fragmento de cráneo, la policía también encontró un diente humano. A las 5 p.m. de esa tarde, Alan Atadero y otros miembros de los equipos de búsqueda convocaron a las multitudes de reporteros de noticias de televisión al acceso al sendero y anunciaron lo que él y el equipo habían encontrado. Definitivamente fue un avance en el caso, pero de nuevo, el descubrimiento solo pareció generar más preguntas de las que respondió, y no pasó mucho tiempo antes de que la gente se viera obligada a idear sus propias explicaciones. El aventurero canadiense Les Stroud, conocido como Survivorman, dijo que lo que estaba sucediendo en el Big South Trail simplemente estaba más allá de la comprensión humana. En muchos de estos casos, los equipos de búsqueda y rescate o los voluntarios ya han revisado ciertas áreas no una ni dos, sino incluso decenas de veces, dijo. Y luego, el niño es encontrado ahí, tal vez un año o incluso varios años después. No tiene ningún sentido. Llevo años en el bosque y he visto todo tipo de cosas, pero aún así no logro entenderlo.
Rob Osborne sugiere que hay una buena posibilidad de que el área donde se encontró la ropa de Jared no se inspeccionara durante el esfuerzo inicial de búsqueda, y que se debió a una cosa simple. No había forma de que un niño pudiera haber trepado hasta ese lugar por su cuenta. No había manera. Para Gary y para mí, fue una lucha llegar allí. Era un terreno muy accidentado, así que tal vez la policía debería haber buscado en esa área la primera vez, pero al mismo tiempo no puedo culparlos por descartarlo. Jane Schmivsky, manejadora de perros policía, desde el principio concluyó que la desaparición de Jared se debió a un encuentro con un animal. No estoy segura de que sea publicado oficialmente como conclusión final, pero todo apunta a un encuentro con un animal. Nada más explica cómo pudo haber sido arrastrado tan alto, a menos claro que fuera una persona quien se llevó a Jared esa mañana. Aquí es donde el testimonio del especialista de SAR, Bill Nelson, se vuelve un poco aterrador. Si un gran felino realmente se lo llevó, ¿qué es lo que creo que sucedió? Lo habría llevado a algún lugar y lo habría enterrado, dijo. Con toda la actividad que estaba sucediendo, probablemente lo asustamos. Luego, habría regresado más tarde para desenterrar su comida. Es por eso que nadie encontró nada. El niño estuvo bajo tierra todo el tiempo. Pero entonces, seguramente los voluntarios o la policía habrían notado algún terreno removido en algún lugar, y la ropa de Jared debería haber mostrado algunos signos de un ataque de animal. Son inconsistencias como estas las que hacen que Alan Atadero piense que algo más es el culpable de la desaparición de su hijo. Constantemente escucho sobre un puma, dijo. Pero cuando analizaron la ropa de Jared no había pelos de puma, ni ADN, ni sangre, nada en su ropa. Si un puma lo hubiera atacado, habrían ido por la zona del estómago. Su chaqueta estaría hecha pedazos, pero su chaqueta estaba bien. He hablado con expertos en vida silvestre sobre esto, dijo Alan rápido en tranquilizar a quienes lo escuchan. La chaqueta de Jared no habría sobrevivido a un ataque de puma. Sus zapatos, que fueron encontrados en la montaña según los investigadores, no parecen haber estado en la naturaleza durante años. No lo creo. Simplemente no lo creo. Alan también señala que otra cosa interesante sobre el descubrimiento de los zapatos casi inmaculados de Jared es que definitivamente habrían estado desgastados si hubiera sido arrastrado por la ladera de una montaña, como en un ataque de puma. Sus pantalones se encontraron en buenas condiciones, con solo daños menores de roedores y aves que usaron hilos para materiales de anidación. Un gran depredador habría tenido que desgarrar la ropa del pequeño niño para alimentarse, pero no hay señales de que eso haya ocurrido. Uno de los informes que leyó Alan Atadero decía que la razón por la que los examinadores forenses no encontraron ADN ni sangre en la ropa de Jared es porque él, o algo, se había quitado la ropa antes de ser atacado. Solo podemos imaginar lo horrorizado que debió haberse sentido su padre al leer eso. Era lo último que quería escuchar. El informe continuaba diciendo que debido a que había tantos excursionistas subiendo, el puma que se llevó al hijo de Allen entonces se escapó con su cuerpo a 152 metros del lado del acantilado. Sin embargo, queda la pregunta: si algo se quitó la ropa de Jared antes de que fuera atacado, ¿por qué luego se encontró alrededor de 152 metros montaña abajo? Sus pantalones fueron encontrados del revés, una clara indicación de que fueron quitados deprisa, y no por algo que tuviera garras o dientes. Y como hemos dicho, son pequeños detalles como este los que hacen que Alan y su familia crean que alguien por ahí sabe un poco más sobre el caso de lo que están dispuestos a compartir. La desaparición de Jared nunca ha sido completamente explicada por las fuerzas del orden de EEU, ni por sus contrapartes aficionadas, pero es importante para los teóricos del puma tener en cuenta que desde 1915 ha habido un total de 14 ataques de pumas reportados en EEU y Canadá que han resultado en fatalidades. Las posibilidades de ser atacado por uno son tremendamente bajas y aún menores cuando se considera que Jared formaba parte de un gran grupo de excursionistas. Estos excursionistas fueron intensamente interrogados por la policía, ya que parecía natural que al menos uno de ellos fuera responsable de su desaparición. Pero múltiples detectives de homicidios dijeron que las entrevistas con los miembros del grupo de senderismo no mostraron banderas rojas obvias y que ninguna evidencia apuntaba hacia su culpabilidad. Como resultado de tal especulación, las teorías que buscan explicar tales eventos misteriosos han evolucionado de posibilidades puramente racionales a explicaciones
tipo teoría de conspiración bizarras, como ataques de criaturas crípticas o abducción alienígena. Pero por más que la gente siga lanzando ideas, nada se sostiene, y a medida que pasa más y más tiempo, parece cada vez más probable que la desaparición del joven Jared Atadero permanecerá para siempre como un misterio desgarrador pero aterrador. Prab era un estudiante canadiense y reservista del Ejército de Toronto, Canadá, que se trasladó a Australia en 2011 para cursar una carrera en Derecho en la prestigiosa Universidad de Bond, en la Costa Dorada de Queensland. Prab tenía 25 años cuando hizo un viaje a Canadá, en abril de 2013, para visitar a su familia y amigos durante el receso de estudio de Pascua de Australia. Regresó a Australia a principios de mayo para terminar sus estudios, pero primero planeó hacer una caminata por el monte Kosciuszko en las Montañas Azules de Australia. Antes de su viaje a las Montañas Azules, Prab se quedó unas noches en el apartamento de unos amigos en la ciudad costera de Sydney, y el 13 de mayo, estos amigos dijeron que lo llevaron a la estación de tren de Padstow con todo su equipo de acampada, creyendo que iba a tomar un tren hacia las Montañas Azules. Sin embargo, a pesar de que no se esperaba su regreso durante casi una semana, Prab volvió a Sydney al día siguiente y comenzó a exhibir un comportamiento muy inusual. Primero, visitó la sucursal en Sydney de la empresa de alquiler de coches Juicy, alquilando una furgoneta que debía devolver en Melbourne 2 días después, el 15 de mayo. No hay nada inusual en esto, por supuesto, ya que el monte Kosciuszko estaba casi exactamente en el medio de las dos ciudades, pero Prab ya estaba en camino a las Montañas Azules, así que ¿por qué diablos regresaría para recoger un coche de alquiler? Más tarde ese día, Prab fue visto en las imágenes de seguridad de una tienda de conveniencia en Jindabyne cercana, presumiblemente recogiendo suministros para su viaje. Pero en lugar de contactar a los amigos con los que se había estado quedando o al menos conseguir un hotel para pasar la noche, se cree que Prab durmió en la furgoneta esa noche. La mañana siguiente, el martes 14 de mayo, Prab condujo su furgoneta alquilada hasta el complejo de esquí Charlotte Pass, pero en lugar de usar el estacionamiento para visitantes, usó el estacionamiento del personal. Menciono el uso del estacionamiento del personal porque creo que indica que Prab estaba bajo una cantidad inusual de estrés. En cualquier otra circunstancia, alguien tan inteligente y diligente como Prab podría haber estado preocupado porque la furgoneta fuera remolcada, ya que estaba usando un estacionamiento restringido, pero en esa ocasión, parece que no le molestó en lo más mínimo, casi como si tuviera oportunidades más urgentes. Lo que también es extremadamente curioso acerca de este regreso a la montaña, es que Prab no parecía llevar ninguno de los elementos de supervivencia necesarios, ya que su mapa, brújula, sistema GPS, tienda de campaña y ropa para el frío, se quedaron atrás en la furgoneta. Sin embargo, la falta de teléfono celular en la furgoneta y el hecho de que uno de sus paquetes de comida había sido abierto, nos lleva a creer que llevó esos consigo al inicio del sendero. Pero parece que el equipo que llevaba consigo es de poca importancia considerando que nunca regresó de su caminata. Y siendo sinceros, el destino de Prab ha permanecido como un misterio desde entonces. La policía logró hablar con un puñado de otros excursionistas que también estaban presentes en el sendero Main Range esa mañana. Informaron que el día había comenzado con un clima agradable y soleado, y no se esperaban cambios significativos. En resumen, un día perfecto para hacer senderismo. Sin embargo, alrededor del mediodía, la temperatura en el sendero había bajado significativamente, y una ventisca furiosa había golpeado la zona a gran velocidad. La ventisca arrojó un masivo número de 30 centímetros de nieve en lugares, y redujo la visibilidad tanto que a veces solo era posible ver un par de metros frente a ti. Durante el 15 y 16 de mayo, la empresa de alquiler Juicy intentó contactar a Prab varias veces para informarle que tenía retraso en la devolución de la furgoneta, pero obviamente las llamadas no fueron respondidas. El 18, el cuidador en Charlotte Pass se preocupó después de que la furgoneta hubiera estado allí durante 4 días, sin evidencia de ninguna actividad en la nieve fresca. Al mirar más de cerca, encontró que la furgoneta solo tenía un pase de entrada de un día fechado el 14 de mayo. Esto fue obviamente una gran bandera roja, por lo que el cuidador contactó a Juicy,
quien le informó que habían sido incapaces de contactar a la persona que había alquilado la furgoneta. Sospechando que alguien podría estar en peligro, el cuidador llamó inmediatamente a la policía para informar lo que había encontrado. Más tarde ese mismo día, la policía intentó ponerse en contacto con la oficina central de la compañía de alquiler de coches en Nueva Zelanda vecina, pero debido a la diferencia en las zonas horarias, todo lo que obtuvieron fue un contestador automático. Al día siguiente, con la situación volviéndose crítica, la policía logró establecer que Prab estaba desaparecido y procedió a notificar a su familia en Canadá. Luego comenzó una búsqueda a pequeña escala con 2 guardabosques del Servicio Nacional de Parques y Vida Silvestre, explorando el área general en la que Prab había desaparecido. La policía también intentó triangular la señal de un teléfono celular, pero debido a que el teléfono había estado fuera de la red de Vodafone durante más de 3 días, encontraron que no podían hacerlo. Luego, el 20 de mayo, comenzó una búsqueda de emergencia a gran escala del Servicio Estatal de Emergencias, con 2 helicópteros y alrededor de 50 personas para el personal de búsqueda y rescate a pie, esquí y motonieve. 2 días después, llegó un informe de que 2 empleados del Servicio Nacional de Parques y Vida Silvestre que realizaban trabajos de mantenimiento en un refugio de supervivencia en la montaña, escucharon lo que creían que era la voz de un hombre adulto pidiendo ayuda. Deduciendo que los gritos provenían de un área al norte del refugio, los guardabosques intentaron rastrear a quien estaba llamando, pero casi tan pronto como se pusieron en marcha, los gritos cesaron y los guardabosques no lograron establecer ningún contacto significativo. Un helicóptero que volaba a baja altura, luego patrulló el área, esperando ver lo que los guardabosques no habían podido, pero aún así, no se encontró nada. Más tarde, un hombre que esquiaba en una zona conocida como Little Austria, informó que él también había escuchado una voz proveniente de la misma dirección en el mismo momento. Sin embargo, a pesar de la cooperación, la inteligencia sólida no fue sustituto de un hallazgo físico real. 11 días completos después de que Prab desapareciera, la policía solicitó que Vodafone instalara 2 estaciones repetidoras portátiles, una en el inicio del sendero principal en Charlotte Pass, donde Prab había estacionado su coche, y otra cerca de la cima del monte Kosciuszko. 5 días después, el 30 de mayo, Vodafone proporcionó información a la policía de que las señales del teléfono móvil de Prab trazaban un curso donde caminaba rápidamente siguiendo el sendero principal en sentido antihorario, y luego abandonaba el sendero hacia el monte Townsend, antes de perder contacto con su teléfono, en algún lugar en el lado noroeste del monte Townsend. Los investigadores privados contratados por la familia Schrond estaban convencidos de que se estaban acercando a la posición de Prab y urgieron a la familia a no rendirse, pero siguiendo el consejo de un médico especializado en supervivencia, se creía que, considerando que Prab no había intentado contactar a nadie, lo más probable es que hubiera fallecido después de 14 días a lo sumo, considerando el clima y el terreno. Después de escuchar esto, la policía redujo drásticamente los esfuerzos de búsqueda, aunque también aconsejaron a la familia de Prab no perder la esperanza hasta que se confirmaran las peores noticias. Así comenzó una búsqueda financiada de manera privada en la que la familia de Prab ofreció $100,000 como recompensa por cualquier información que llevara a encontrar a Prab. También ofrecieron a los miembros del público una tarifa diaria de $250 para pagar por ayudar en el esfuerzo de búsqueda en las Montañas Azules. Esto motivó a todo tipo de personas a presentarse, algunos por el dinero, otros porque era lo correcto hacer. Entre estos últimos, se incluyó un grupo de soldados canadienses que prometieron hacer todo lo posible para llevar a casa a un hermano soldado. En julio, el invierno australiano comenzó a llegar, trayendo fuertes nevadas que obstaculizaron los últimos desesperados esfuerzos de búsqueda. Eventualmente, después de gastar más de $200,000 en investigadores privados, la familia Schrond se vio obligada a cancelar la búsqueda en septiembre de 2013. La recompensa financiera para encontrar a Prab con vida finalmente fue retirada. Se realizaron otras 2 pequeñas búsquedas policiales hacia finales de 2013 y principios de 2014, ya que el verano permitió una mejor búsqueda a medida que la nieve se derretía, pero a pesar del último esfuerzo desesperado, no se encontró ni rastro de Prab. 2 años después, en junio de 2015, Prabhu fue oficialmente declarado muerto tras una investigación del forense sobre su desaparición. El forense determinó que Prab había fallecido por exposición,
El día que salió después de ser atrapado desprevenido por una ventisca en algún lugar en la cara noroeste del monte Townsend, a pesar de que nunca se encontró rastro de Pratt. Su familia cree que los milagros ocurren y que un día será encontrado vivo, pero tal esperanza mal ubicada solo añade un sentido de desolación a la aterradora perspectiva de que un joven bien entrenado y perfectamente saludable haya perdido probablemente la vida debido a uno de los caprichos salvajes de la madre naturaleza. Y si ella puede tragarse viva a una persona como Pravo, el resto de nosotros simplemente no tendríamos oportunidad.